Ahora, si nosotros vemos que tenemos un paciente con anemia megaloblástica, tenemos a nuestro pilar, primero, determinar la etiología, al igual que en anemia ferropénica. Bueno, aparte de tratar la etiología, tenemos que ver nuestros pilares de tratamiento nuevamente. Nuestros pilares de tratamiento, sean deficiencia de vitamina B12 o B9, van a ser el suplemento de estas vitaminas. Sin embargo, tenemos que hacer un correcto uso del laboratorio para evidenciar qué es lo que en realidad está en deficiencia, o vitamina B9 o B12 o incluso ambas. Vemos que prácticamente para los suplementos de vitamina B12, principalmente las cobalaminas sintéticas principalmente, se pueden administrar de forma oral o intramuscular, que varían según la etiología con la cual nosotros estemos lidiando. Por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente con una anemia perniciosa, o es decir, la enfermedad de Addison-Birner, y vemos que tenemos todo el cuadro clínico, tenemos todas las características laboratoriales, si le administramos estos suplementos por vía oral, no vamos a llegar a ningún lado. Pero si se administran por vía intramuscular, vamos a llegar al objetivo terapéutico. Ahora, vamos a ver que, pese a que exista la presentación oral, esta no va a ser tan confiable en sí al momento de la administración. Así que, para la deficiencia de esta vitamina, se prefiere la vía parenteral. Ahora, su disponibilidad va a depender básicamente de la transcobalamina 2, que es la proteína que se encarga de su transporte. Ahora, en cuanto a su metabolismo, el 90%, es decir, 1 a 10 miligramos, es almacenada en el hígado como coenzima activa, con una tasa de recambio diaria de 0.5 a 8 microgramos. Se excreta por bilis y por orina. Respecto a sus usos clínicos, principalmente la vamos a usar de manera profiláctica en pacientes gastrectomizados, es decir, pacientes que no van a producir factor intrínseco y por tanto van a tener una deficiencia de esta vitamina. Pacientes que presenten anemia perniciosa, es decir, la enfermedad de Addison-Birner, y en pacientes vegetarianos estrictos. Las principales fuentes naturales de consumo de vitamina B12 generalmente se encuentran en productos derivados de animales. Por tanto, los vegetarianos estrictos o los veganos van a tener esas dificultades a la larga. Por tanto, de manera profiláctica es bueno usar este tipo de fármacos en estos pacientes. Ahora, el otro uso clínico es ante la deficiencia de esta vitamina y que se evidencia anemia megaloblástica con megaloblastosis, se puede usar. Ahora, cuando nosotros usamos esta vitamina al evidenciar que está carente en el sistema, vamos a tener que un valor menor a 150 picomol por litro de esta vitamina nos condiciona el uso de esta vitamina vía parenteral para tratar la posible deficiencia de esta. Ahora, tengamos en cuenta que para que un paciente presente sintomatología de una anemia megaloblástica y alteraciones neurológicas condicionadas por la deficiencia de vitamina B12, tiene que pasar cerca de 3 a 4 meses, incluso hasta 6 meses, en las cuales se agote la reserva y el paciente no haya consumido absolutamente nada de vitamina B12. En cuanto a las dosis terapéuticas, para la cianocobalamina, vemos que la dosis sugerida, la dosis estándar, es de 100 microgramos intramuscular, que puede variar entre 1 a 1000 microgramos dependiendo de la gravedad de la patología, y se debe administrar una vez cada 4 semanas. La hidroxicobalamina, con una dosis de 100 microgramos por vía intramuscular de administración una vez cada 4 semanas, presenta un efecto más sostenido, por tanto siendo más de elección actualmente en los pacientes que presenten este tipo de anemia megaloblástica y sus complicaciones neurológicas. En cuanto a las contraindicaciones para el uso de estos fármacos, vamos a ver que hay una deficiencia de folatos evidenciada en un paciente con neuropatía por deficiencia vitamínica por B12. Es decir, si nosotros vemos un paciente con alteración neurológica típica de este cuadro y vemos que tanto tiene deficiencia de vitamina B9 y de B12, primero debemos de administrar la vitamina B12 y subsecuentemente la vitamina B9, es decir, a la par. ¿Por qué?
para evitar un empeoramiento con la administración solamente de vitamina B9 a nivel neurológico. Ahora, en cuanto a esta contraindicación, básicamente es, si nosotros vemos que un paciente tiene anemia megaloblástica con complicaciones neurológicas por deficiencia de vitamina B9, aunque generalmente la deficiencia de vitamina B9, pese a que tenga complicaciones neurológicas, no es tan marcado como la deficiencia de vitamina B12, si vemos que la deficiencia de vitamina B9 no podemos darle vitamina B12 ya que tendríamos una incongruencia de tratamiento. Ahora, tenemos que tener ciertas consideraciones al momento de usar vitamina B12. Primero, debe usarse solamente de ser necesaria, es decir, debemos evidenciar patología o debemos de evidenciar alguna alteración que nos indique el uso de este tratamiento. Para esto debemos de tener los diagnósticos claros y saber qué estamos tratando y con qué lo estamos tratando. Y debemos de establecer la terapéutica específica, es decir, debemos de usar, si tenemos una deficiencia de vitamina B12, debemos de usar un fármaco que nos suplemente vitamina B12, como la hidroxicobalamina o la cianocobalamina. Debemos de evitar por todo motivo, por toda forma que querramos, los multivitamínicos. Ahora, respecto a ese tratamiento tenemos también que darnos cuenta y tenemos que hacer hincapié que existe resistencia al tratamiento con vitamina B12. Ahora, ¿esto qué representa? Que por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente que usaba como placebo los tónicos multivitamínicos que aparentemente mejoran ciertas funciones que realmente no son las fisiológicas, vamos a ver que si este paciente a la larga presenta una anemia megaloblástico por deficiencia de vitamina B12 e intentamos el tratamiento terapéutico, por haber consumido de manera profiláctica, ya que no tendría mucho sentido en realidad, vamos a ver que este paciente va a tener resistencia al tratamiento. Ahora, esa resistencia al tratamiento también debe llevarnos la atención, ya que al hacer los controles periódicos de una persona con anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B12, debemos de ver qué tal está respondiendo al tratamiento, ya que en cierto punto puede dejar de responder a esto. Ahora, tengamos en cuenta de que en casos graves, principalmente agudos que representen una emergencia, la terapéutica para administración de esta vitamina también puede conllevar el uso de transfusiones sanguíneas. Ahora, pese a que se le han otorgado miles de efectos maravillosos a esta vitamina, vamos a ver que es útil en patologías como la neuralgia del trigémino, en esclerosis múltiple y en algunas neuropatías, y en ciertos trastornos psiquiátricos. Y ahora, en muchos otros pacientes que presentan ciertas alteraciones psiquiátricas principalmente, o presentan cierto empecinamiento, o cierta alteración neurológica, se usa de manera placebo, siendo no lo recomendable ya que no tiene sentido. Por otro lado, el pilar de tratamiento de pacientes que presenten una deficiencia de vitamina B9 va a ser la administración de preparados o fármacos los cuales contengan esta vitamina, evitando a toda manera, como les había mencionado, los multivitamínicos. Se administra por vía oral. Generalmente la vía oral contiene ácido pteroglutamático que se absorbe en el intestino delgado proximal. También puede ser administrado por vía intramuscular, que básicamente la contiene en su forma de L-metilfolato, que viene en presentaciones de 5 miligramos por mililitro. Vemos que su absorción va a disminuir con el consumo de anticonvulsivos y anticonceptivos orales. Su disponibilidad depende de las proteínas ligadoras derivadas de folato. Su metabolismo es a nivel celular por distintos pasos enzimáticos que implican la síntesis de nuevas cadenas de ADN y síntesis de ciertas proteínas. Se almacenan hepáticamente y presenta una reserva de 1 a 4 semanas. Es decir, es más fácil que yo presente una deficiencia de vitamina B9 por carencias en un tiempo menor que presente una deficiencia de vitamina B12 por carencia, ya que tiene una reserva de mayor tiempo. Se excreta por bilis, que pasa a las heces, y por vía renal en la orina, que aproximadamente va entre 13 microgramos por día.
Se usa clínicamente en infecciones crónicas al haber déficit nutricional, es decir, que se evidencia un valor menor de 9 nanomols por litro en el paciente, en pacientes embarazadas con o sin antecedentes de tener hijos con alteraciones del tubo neural, es decir, se da de manera suplementaria para evitar trastornos y defectos del tubo neural en un recién nacido. Ahora, también se suele usar en pacientes medicados con antifolatos. Los antifolatos principalmente son los que más se usan en tratamientos de enfermedades autoinmunes y ciertas enfermedades cancerosas. Y al momento en el que haya un aumento de requerimiento, es decir, alto recambio celular, como ciertas patologías como las hemólisis intravasculares y las anemias hemolíticas. A la vez, cuando haya síndrome de mala absorción, sus dosis terapéuticas implican para el ácido fólico una dosis de 400 a 500 microgramos por día en embarazadas sin antecedentes de fetos o recién nacidos con defectos de tubo neural. La dosis varía a 4 miligramos por día en embarazadas que presenten antecedentes de niños con defectos de tubo neural. Y en pacientes que presenten alteraciones como anemia hemolítica u otras patologías que conlleven a un gran recambio celular, la dosis va a ser de 2 miligramos por día, distribuida en 2 dosis al día, una en la mañana y una en la noche, principalmente después de las comidas. Su dosis de 1 a 5 miligramos por día por vía intramuscular es la apreciada para la anemia megaloblásica asociada a terapia oral. Es decir, cuando nosotros evidenciamos a un paciente con el cuadro de anemia megaloblásica y con el cuadro clínico que se representa respecto a citología, la dosis que vamos a usar viene a ser la de 1 a 5 miligramos por día de manera intramuscular y que se asocia con terapia oral de suplementación. En cuanto a sus reacciones adversas, puede haber reacción de hipersensibilidad a la inyección intramuscular al momento de administrar este tipo de fármacos. Está contraindicado en niños que presenten convulsiones, ya que las empeora, y en el caso que necesiten usarse debe limitarse la dosis a 1 miligramo por día, no pasar de ese intervalo terapéutico. Y en cuanto a las interacciones medicamentosas, vamos a ver que disminuye el efecto del fenobarbital, la fenilidantoína, es decir, fenitoína, primidona, con lo cual puede generar efectos convulsivos en algunos pacientes que consuman anticonvulsivantes. Como les había mencionado anteriormente, si nosotros tenemos un paciente con déficit neurológico y evidenciamos deficiencia de vitamina B9 y B12, lo primero que nosotros tenemos que hacer es suplementar la vitamina B12 con la subsecuente y de momento administración de vitamina B9 para evitar mayores complicaciones neurológicas, ya que si nosotros administramos vitamina B9 en un paciente que a la vez presenta deficiencia de vitamina B12 y tenga trastornos neurológicos, podemos incrementar el daño neurológico inducido por la administración de vitamina B9. Bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado y cualquier duda me la envían al correo. Si desean más bibliografía, está en la descripción de este video. Muchas gracias por escuchar. Eso ha sido todo.